Y yo creo que es importante, si queremos conocer más de Jesús, que podamos conocer su carácter. ¿Cómo era Él? ¿Cómo Él se manejaba con los que estaban a su alrededor? ¿Qué Él dice de sí mismo con relación a lo que Él es? Cuando hablamos de lo que Cristo dice de sí mismo, acerca de su carácter, solamente encontramos un texto en la palabra, que es el texto que vamos a leer más adelante, que Él dice de sí mismo: sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Pero Cristo es más que eso. Y la verdad es que muchos de nosotros conocemos a Jesús como humilde, como manso, y Él realmente lo era. Él era manso y humilde. Y vamos a ver más adelante, vamos a desarrollar estas dos ideas, estas dos características de Jesús. Y vamos a ver en la Escritura en qué momento Él fue manso, en qué momento fue humilde. Pero la verdad es que muchos se olvidan que además de ser manso y humilde, Él fue firme, inamovible en sus decisiones. Él fue confrontador y fue valiente. Jesús no era rebelde, testarudo y airado. Él vivió con convicción y defendió sus principios, manteniendo en alto el estándar del Padre. A pesar de las presiones que fue sometido, Jesús nunca cayó, siempre se mantuvo de pie. ¿Por qué? Porque era un hombre con carácter. Y muchos se preguntarán, ¿qué es el carácter entonces? Y creo que es lo más importante que debemos de empezar a hablar hoy en esta noche. Poder desarrollar qué es el carácter. Y el pastor Miguel dice lo siguiente del tema del carácter. Dice que el carácter define lo que eres, determina lo que haces y muestra lo que hay dentro de mi corazón. El carácter es la forma como yo actúo, acorde a lo que yo soy. El carácter no es algo que yo puedo fingir. El carácter no es algo que yo puedo aparentar. El carácter es lo que yo soy. Y me encanta esto porque esta definición del pastor Miguel, porque es la realidad que el carácter define lo que somos. Y muchos de nosotros, y lamentablemente, muchas veces estamos preocupados por adquirir mucho conocimiento. Pero estamos poco preocupados, o le dedicamos poco tiempo a crecer en nuestro carácter, a crecer en quiénes somos, en cómo actuamos, en cómo reaccionamos. Porque la verdad es que como actuamos y reaccionamos es acorde a cómo somos. Entonces lo que yo quiero en esta noche es que veamos el carácter de Jesús, profundicemos en su vida, profundicemos en las cosas que Él hizo, de forma tal que podamos aprender quién Él era y podamos imitarle de una mejor manera. Amén. Así que vamos a comenzar con lo mismo que Él decía. Él decía, yo soy manso y humilde. Vamos a comenzar con este concepto de ser manso. El término manso literalmente quiere decir poder bajo control. Eso es lo que quiere decir manso. Y Cristo en su vida demostró que Él era una persona mansa. Una persona mansa no es una persona débil. Y lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a confundir estos términos. Muchas veces pensamos que alguien es manso es porque es un tontico. Es porque es una persona tímida. Pero no es eso. Una persona mansa es una persona que tiene poder, puede hacer cosas, pero decide no hacerlo. Por un bien mayor. Sabe controlarse. No es una persona que se mueve por las emociones o se mueve por las circunstancias. Una persona que tiene el poder para hacer lo correcto en todo tiempo. Y Cristo era de esta manera. Ser manso, dice esta cita, no significa ser cobarde o tímido. Moisés era un hombre manso, según Números 12:3, pero reprendió severamente la idolatría del pueblo. Jesús era manso, pero demostró en varias ocasiones su valor al corregir y confrontar a los judíos. Él era manso, correcto, pero eso no quiere decir que él no era valiente y hacía lo que tenía que hacer cuando era necesario hacerlo, cuando tocaba hacerlo. Cristo dice claramente, cuando está hablando de sí mismo, en Mateo 11:29, la cita donde Él se describe, Él dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Joan, ¿por qué tú dices que Jesús era manso? Porque Él mismo lo dice. La primera cita y la primera fuente para yo entender que Jesús era manso fue lo que Él mismo expresó de sí mismo. Él expresó que Él era manso, que Él tenía poder, pero Él sabía controlarlo.
que él no actuaba según las emociones, según las circunstancias, él actuaba según como fuera necesario y según el tiempo correcto. Pero además de esto, en la Escritura nos encontramos con otros pasajes que nos muestran a Jesús en su capacidad y en su forma como un hombre manso. Vemos Mateo 12, del 18 al 21, dice lo siguiente. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien yo me he complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamaré justicia a las naciones. No disputará ni agitará, ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Esta cita, una cita del Antiguo Testamento, hablando de Cristo, dice que este que vendrá, Dios hablando acerca de la persona de Jesús, va a ser uno que no romperá la caña que de quebrantada. Hay momentos de aquel que va a estar quebrantado, que él puede usar su poder, pero él va a preferir no hacerlo, por amor a esa persona. Ni apagará la mecha que apenas arde, haciendo referencia a aquella persona que está en debilidad, aquella persona que él pudiera pisar, él no lo va a hacer. Todo lo contrario, él va a hacer que en él las naciones pongan su esperanza, que las naciones confíen en él y crean en él. Eso es Dios hablando de la persona de Jesús. Y en Mateo 26, 52 al 54 también nos encontramos con una historia que nos muestra a Jesús como manso y su poder bajo control. Vemos Mateo 26, del 52 al 54, dice: en un momento determinado, y esta historia la voy a ampliar un poco, ustedes saben, cuando Judas va y vende a Cristo y se acerca a él y le da el beso, Judas viene acompañado con un grupo de soldados. Y entre los soldados estaba el siervo del sumo sacerdote, a quien se llamaba Malco. En un determinado momento, cuando vienen a apresar a Jesús, Pedro saca su espada y ataca al asistente o al siervo del sumo sacerdote. Y luego que pasa esto, Cristo dice lo siguiente, le dice a Pedro: guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Cristo, hablando de sí mismo, dice, quiere dejar claro: oigan, yo tengo poder. Yo acudo a mi Padre y Él manda 12 batallones de ángeles o más de ahí. Y yo resuelvo este problema. Pero yo estoy dispuesto, para que se cumpla la escritura, a hacer lo que tengo que hacer. A ir y morir en la cruz, a ser insultado, a ser acusado falsamente, para que por mi muerte otros tengan vida. Poder bajo control. Y la verdad es que muchas veces, cuando hablamos de esto, de que manso, Jesús era manso, muchas veces lo tildamos simplemente que él era tranquilo, que era buenote. Pero no es eso. Era que él tenía poder, pero por amor a nosotros, por amor a las circunstancias, por amor a lo que tenía que hacer, prefería guardar su poder. Cristo tenía el poder de bajar de la cruz. ¿Lo creemos? Sí. Porque Él es Dios. Pero Él decidió ser una oveja que no abrió su boca, quedarse callada para que se cumpliera la Escritura. Mateo 27:12 también hace referencia a lo que Cristo era, a esa condición de manso. En un momento determinado, más adelante, cuando Él, luego de ser apresado, lo llevan donde el sumo sacerdote, lo llevan donde Pilato, dice lo siguiente, Mateo: y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, Jesús no respondió. Vemos aquí en Jesús no responder, en no decirle, yo me pongo en el lugar de Jesús, yo con el poder de Cristo, siendo Dios, el Todopoderoso, veo a estos mis hijitos queriendo acusarme falsamente, yo quedarme callado. Nos muestra esa actitud de mansedumbre en Él. Y la verdad que esto es una actitud que tú y yo debemos imitar. El ser manso. Muchos de nosotros tenemos posiciones de liderazgo
Y lamentablemente entendemos que nuestra posición de liderazgo nos da autoridad para avasallar con todo el mundo. Pero muchas veces nosotros, como líderes, debemos aprender de Cristo. No muchas veces, nosotros como líderes debemos aprender de Cristo, que es el mejor ejemplo de liderazgo. Y aprender a callar, aprender a ceder. Muchas veces pensamos, bueno, es que si yo cedo mi derecho, yo estoy perdiendo, yo estoy haciendo lo incorrecto. No. Yo puedo, por un bien mayor, quedarme callado, ceder, de forma tal que el Señor sea glorificado. Cristo fue manso. Como decía, no tímido, no un buenote, sino uno que supo tener poder y controlarse. Y hacer lo correcto para darle gloria a su Padre. Jonathan Edwards, hablando de Jesús y de su condición de manso, dice lo siguiente. Cristo exhibe estas cualidades maravillosas perfectamente también. El tema de ser manso y humilde. No solo se volvió hombre para usted, sino que se volvió por mucho el más manso de todos los hombres. Nadie más ha exhibido una mayor evidencia de estas dulces virtudes y nadie jamás lo hará. Yo creo que es un buen recordatorio para nosotros hoy día. Oye, nadie ha exhibido una mayor evidencia de mansedumbre que Cristo. ¿Por qué? Porque nadie ha tenido más poder bajo control que Él. Y es algo que debe llamar a nosotros, que tenemos cierto podercito, que creemos que tenemos cierto controlcito, podercito, llevarnos a la reflexión e imitar a nuestro Salvador. Que siendo Dios, que podía eliminar a todo el que estaba ahí, incluso nosotros no merecemos que Él tenga, que Él nos guarde como lo hace, que sea nuestro abogado, que sea nuestro intercesor. Pero Él lo hace por amor a nosotros. Entonces yo creo que el carácter manso de Jesús es algo digno de imitar por cada uno de nosotros. Pero además Él dice que Él es humilde, que Él tiene una actitud humilde. Él no se considera, siendo Dios, Él no se considera más grande de la cuenta. Y el considerarse humilde no es que yo me considero algo bajo. Cuando yo soy humilde es cuando yo tengo el correcto entendimiento de quién yo soy. Y Jesús era Dios, y su humildad le hacía que Él no quería buscar la gloria para Él, que Él tenía la capacidad de comer y disfrutar con todo el mundo sin sentirse al menos, que Él tenía la capacidad de decir y hablar la verdad sin importar lo que la gente pensara. Porque aunque nosotros no lo creamos, el orgullo es que hace que yo muchas veces no me relacione con ciertas personas, no vaya a ciertos lugares, no hable con ciertas personas, no diga ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho temor a lo que la gente va a decir. Y yo como quiero guardarme, y quiero cuidarme, y quiero que la gente piense bien de mí, prefiero hacer lo contrario. Pero Cristo era humilde. Y vemos esa humildad en Él, en que Él no buscaba la gloria para sí. Él era Dios. Él era la segunda persona de la Trinidad. Pero lo que Él hacía, Él no lo hacía para que la gente le dieran gloria a Él, sino para que le dieran gloria al Padre. Y miren cómo Juan 8:50 lo dice. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. Y ese es Dios. Dios Padre. Cristo dice, yo no ando buscando mi propia gloria. Yo no quiero ser que me den gloria a mí. Yo quiero que le den gloria al Padre. Para eso yo he venido, para darle gloria al Padre. Y eso muestra una actitud humilde. Él no quiere ser simplemente alabado. Él quiere que nosotros le demos gloria al Padre. Él quiere ser utilizado como un medio para darle gloria a Dios Padre. Pero también vemos su actitud humilde en que Él no denigraba a las personas. Él no minimizaba a las personas porque tú fueras recaudador de impuestos, porque tú fueras una prostituta. ¿Él qué hacía? Él se acercaba a todos ellos y les mostraba amor. Lucas 15, del 1 al 2 dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Miren la actitud humilde de Jesús y miren la actitud arrogante y orgullosa de los fariseos y los escribas.
Cristo llega a los lugares y los prostitutas, los recaudadores de impuestos se le acercan, quieren estar con Él, quieren conocerle, quieren aprender de Él, de forma tal de que puedan cambiar, de forma tal de que puedan ser salvados y sanados. Y Cristo no hacía excepción de personas. Él ve a Mateo y le dice, Mateo, tú eres recaudador de impuestos. Y en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, los recaudadores de impuestos era como lo peor que había. En esa época era como lo peor. ¿Por qué? Porque normalmente los recaudadores de impuestos también fungían y eran usureros. Ellos se enriquecían a costa del pueblo. Ellos recaudaban impuestos, le daban al César, a Roma, pero también se quedaban con una buena tajada para ellos. Y oprimían a la gente. Y es por eso que para el pueblo, los recaudadores de impuestos era como la cosa más baja, como lo más malo que había, era un recaudador de impuestos. Mateo, el autor del Evangelio de Mateo, uno de los 12, era un recaudador de impuestos. Cristo lo ve sentado y lo llama y dice, ven y sírveme. Él no hace acepción de persona. Él no se siente mal porque estaba con un recaudador de impuestos, con una prostituta, no, al contrario. Él siente que estos son los que lo necesitan a él. A él yo tengo que entregarme. Y él lo dice claramente en su palabra. Yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Y la verdad es que todos somos pecadores. Pero estos fariseos y escribas pensaban que no, que ellos estaban a otro nivel. Y que los recaudadores de impuestos, las prostitutas, no eran dignos de que ellos dieran de lo que Dios le había dado a ellos. Craig Blomberg dice lo siguiente acerca de este texto. Dice, los religiosos respetables de los días de Jesús se negaron a asociarse o comer con personas consideradas pecadoras, como los recaudadores de impuestos y como las prostitutas, por temor a contaminarse moralmente por ellos. Su amistad y amor se dieron solo condicionalmente a aquellos que se habían hecho limpios y puros. Pero Jesús convirtió el patrón social dominante en su cabeza. Comía libremente con los renegados morales y sociales. Dio la bienvenida y se hizo amigo de los impuros y lo llamó a seguirlos. Él no temía que lo contaminarían. Más bien, esperaba que su amor sano los infectara y los cambiara. Y una y otra vez, esto es lo que sucedió. Jesús no tenía acepción de persona. Él se daba. Él no consideraba que ellos fueran indignos de él. Y realmente lo eran. Tú y yo somos indignos de que el Rey de Reyes nos llame hermano. Pero Él tiene la humildad de entregarse y venir a hacerlo por nosotros. Y la verdad es que, quizá para aplicarlo un poco, no dejarlo simplemente en la persona de Jesús, nosotros muchos, y somos honestos, nosotros hacemos acepción de personas muchas veces. Y aunque no lo decimos, somos elitistas. Y no nos queremos juntar con todo el mundo. Vemos la gente allá afuera, las personas que piden en los domingos en la iglesia, y cuando bajamos el vidrio le damos alguito, si le damos, y no queremos ni siquiera toparlos. Porque sentimos que nos van a enfermar o que nos va a dar algo. Ciertas personas que están en pecado, lo vemos en pecado y aunque no lo decimos, pero entendemos, esa persona es más pecadora que yo. Esa persona está mucho más mal que yo. Esa no es la actitud que debe haber en nuestro corazón. Al contrario. La actitud que debe haber en nuestro corazón es la actitud que hubo en Cristo. De ir y acercarnos a esas personas y que nuestro amor, nuestra gracia, les ayude a ellos a sanar y a venir a Él. Es el ejemplo que nosotros tenemos de nuestro Salvador. Su humildad. ¿Y dónde más podemos ver la humildad de Jesús? La vimos recientemente aquí, la última vez que yo compartí, cuando Él lavó los pies de los apóstoles. Juan 13, 4 o 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía ceñido. Qué acto de humildad. El líder del grupo hizo la actividad más baja y más denigrante que había en ese momento.
lavar los pies. No eran pies que tenían pedicure, con las uñas bien cortaditas, limaditas. No, no. Eran pies polvorientos, callosos, quizá con hongos, puede ser que tengan sus hongos, no sabemos. Porque en ese tiempo sabemos que no había las cremitas que tenemos hoy día. Y Cristo humildemente decide bajar y lavar los pies. Siendo Él el maestro, Él hace eso. Él sirve humildemente. Él no consideró que Él estaba por encima de ellos, aunque lo estaba. Él no consideró que Él era superior a ellos, aunque lo era. El que Él bajara y lavara los pies, para Él no era denigrante. Porque Él no estaba pendiente de lo que ellos pensaran o dijeran. Él no estaba pendiente de agradarles a ellos. Él estaba pendiente de hacer lo que había que hacer. Por eso Él baja y lava los pies. Esa es la actitud de nosotros. Ese es el llamado que tenemos que imitar. El incomodarnos por aquellos quienes se supone deben servirnos a nosotros. Esa es la actitud de Cristo y esa es la que nosotros debemos imitar. Pero también Jesús mostró humildad cuando fue a la cruz por ti y por mí. Y miren cómo Isaías, hablando de Él, 700 años antes, en Isaías 53, 7, dice lo siguiente. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. El cordero fue humilde. El cordero se entregó. Y ese verso podríamos haberlo usado también en el tema de la mansedumbre perfectamente. Pero eso fue lo que el cordero hizo. Él no fue gritando, no fue pataleando, Él fue humildemente y se entregó. Porque era lo que tocaba hacer. Y el verso que para mí muestra más la humildad de Cristo, y un verso que es el himno de lo que es la cristología, lo encontramos en Filipenses 2, del 5 al 7, el apóstol Pablo hablando de lo que hizo Cristo. Y nos hace un llamado a nosotros que hagamos eso. Y él dice en Filipenses 2, del 5 al 7, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Cristo existía en forma de Dios desde la eternidad. Desde siempre existía en forma de Dios. Él es Dios. Y Él eso no lo atesoró. Eso Él no lo valoró tanto. Él decidió, mire, yo lo voy a dejar a un lado. Yo no me voy a aferrar a esto. Yo voy a descender. Y voy a hacer la actitud más humilde que pueda haber. Yo voy a tomar forma de hombre. Voy a tomar forma de siervo. Voy a venir y voy a nacer. Y no voy a nacer en un palacio. Imagínense, Dios mismo, Él no nació en un palacio. No, Él no nació y nació en el imperio. No. Nació en un pesebre. Rodeado de burros. Rodeado de camellos. Esa es la actitud del Hijo de Dios. La actitud humilde. La actitud que tú y yo debemos imitar. Richard Baxter, un pensador, pero no era un pensador, él era un monje británico, dice lo siguiente acerca de la humildad que se ve reflejado en Cristo y que debe verse en cada uno de nosotros. Él dice lo siguiente: la humildad no es un simple ornamento del cristianismo, sino una parte esencial de la nueva criatura. Es una contradicción ser un individuo santificado o un verdadero cristiano y no ser humilde. Richard Baxter, ¿por qué tú dices eso? Porque a quien yo represento es el ser más humilde que ha existido sobre la tierra. Era Dios y descendió. Entonces, si yo soy cristiano,
yo tengo que representar lo que yo digo que soy. Y Cristo fue humilde. Y si nosotros somos creyentes, nacidos de nuevo, la humildad debe caracterizarnos a cada uno de nosotros. Porque es el ejemplo que tenemos de nuestro Salvador, que fue manso y humilde. Pero si somos honestos, muchos de nosotros, nuestra vida está más caracterizada por el orgullo que por la humildad. Nuestra vida está más caracterizada por querer el aplauso de la gente y el reconocimiento que por la humildad que desciende y sirve. Y es una contradicción a lo que nosotros somos. Porque la verdad es que el orgullo está lleno de todo lo que podemos llamar infierno. Y la humildad está full, llena de todo lo que podemos considerar cielo. Y William Lowe dice lo siguiente acerca de esto, y él dice esto mismo, él dice, si el orgullo no muere en usted, nada del cielo puede vivir dentro de usted. No lo considere solo como una forma de ser que no lo favorece, ni mire la humildad como una virtud digna. El orgullo está hecho todo del infierno y la humildad toda del cielo. Y por esa razón Cristo es humilde, porque Él está lleno del cielo. Él es Dios. Y si nosotros queremos entender lo que es la humildad, debemos conocer a Cristo. Debemos ver cómo Él actuó, porque la definición de humildad es Cristo Jesús, que existió en forma de Dios, se hizo hombre y fue una oveja que calladita fue al matadero por personas que no lo merecían. Fue el Dios que vino y lavó pies callosos, como dijimos ahorita. Pero algo más, lavó pies incluso de aquel que le iba a entregar, sabiendo que le iba a entregar. Lavó los pies de aquel que le iba a negar. Y es el ejemplo y es el estándar de humildad que nosotros tenemos. Sean como yo, que soy manso y humilde de corazón, dice Cristo, y hallarán descanso para vuestras almas. Cuando nosotros vemos ese texto, nosotros damos cuenta que Cristo nos está diciendo, el problema por el cual ustedes no tienen descanso, el problema por el cual ustedes están tan ansiosos, tan agitados, es por falta de mansedumbre y falta de humildad. Sean humildes, desciendan. Sean mansos, contrólense. Sean mansos y reconozcan, sean humildes, perdón, y reconozcan que ustedes no son todopoderosos, que necesitan. Y vean a la fuente que puede proveer. Y encontrarán descanso para vuestras almas. Algo que me encantó de esta definición de William Lowe es que él dice claramente que el orgullo está lleno todo del infierno. Y la humildad está lleno todo del cielo. Y es aquí que nosotros tenemos que apuntar, a la humildad, a representar dignamente a nuestro Señor. Pero además de ser manso y humilde, cuando leemos los evangelios nos encontramos con otras características que eran evidentes en el carácter de Jesús. Y yo quería traerla. Puede ser que haya más de estas. Cuando vemos la vida de Cristo, podemos sacar un sinnúmero de atributos que debemos imitar, pero yo saqué, además de estos dos, como 4 más que quería compartir con ustedes en esta noche, porque entendían que eran de importancia y de relevancia. Y el primero de esos, aparte del manso y humilde que yo quería traer, era que Cristo tenía un carácter compasivo. Y este es algo del carácter de Jesús que a mí me humilla y me da paz a la vez. El ver que Él tenía compasión. Cuando estoy hablando de compasión, es que Él tenía, no lástima, no era una lástima, ay, qué pena. No, Él veía al afligido y lo ayudaba. Muchas veces yo comparo la compasión con tenerle lástima a una persona, son cosas totalmente diferentes. Yo te puedo tener lástima, ay, qué pena me dio que Rubén se le murió su abuelo, o que Rubén no tiene dinero para comer en su casa, que no tiene trabajo. Qué lástima, qué pena. Pero cuando yo soy movido a compasión, yo sé que Rubén no tiene trabajo, yo quiero ayudarle y le satisfazgo su necesidad. Cuando vemos la vida de Cristo, como Él caminó en sus años de ministerios, Él era movido
a la compasión en un sinnúmero de veces en situaciones totalmente diferentes. Cuando vemos Marcos 6:34, dice lo siguiente, hablando de esto, dice, al desembarcar, y quisiera explicar un poquito ahí, Marcos 6 nos cuenta la historia de cuando Cristo, anteriormente a eso, Cristo envía a los 70. Él, aparte de los 12, Él comisiona a un grupo de 70 hombres y lo envía a predicar, a enseñar, a sanar enfermos. Ellos llegan a Galilea y Cristo los ve y los llama. Y Él empieza a contarle las cosas que ellos estaban haciendo, las cosas que hicieron, las cosas, gente que sanaron. Eso lo vemos en los versículos anteriores a esto. Y dice que cuando ellos llegaron a la costa de Galilea, dice que al desembarcar en Galilea, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cristo ve a esta gente que está en necesidad. Él dice, ok, yo tengo a mis discípulos que están viniendo, que están cansados, que me van a hablar de lo que hicieron, a quienes yo llamo, le digo, vengan y descansen. El verso anterior dice, vengan y descansen. Creo que el verso 33 dice eso, vengan y descansen. Se empieza a conversar con ellos y empieza a ver esta multitud. Y Él dice, ok, el hablar con ustedes, lo que ustedes hicieron es importante, descansar es importante, pero yo veo gente ahí que me necesita. Gente que está afligida, gente que anda como oveja sin pastor. Y vemos que Él no se molesta, Él no dice, oye, yo estoy cansado, yo quiero hablar con mi gente. Váyanse, yo voy ahorita, espérense, yo lo atiendo ahora. Déjenme ver qué hicieron esta gente, qué importante. Y era importante lo que tenía que esta gente decirle. Pero para Él era más importante satisfacer la necesidad de una gran multitud que andaba como oveja sin pastor. Y cuando entendemos lo que es un término oveja sin pastor, es ovejas que andan sin rumbo, que no saben para dónde van, que no tienen propósito, que están perdidas. Y Él ve a esta gente y decide, ok, esta gente necesita. Yo voy a enseñarles. Y Él dice el texto, enseñarles muchas cosas acerca de qué, acerca del reino de los cielos. Y después de ahí muchos le seguían. Y vemos como la compasión de Jesús lo llevó a qué? A dejar su comodidad, a dejar su gente cercana para dar a otros, para ayudar a otros que estaban como ovejas sin pastor. Lucas 7, 11 al 14 nos cuenta una historia parecida a esta acerca de Jesús. Dice lo siguiente. Después Jesús, similar, Él llegó a un lugar, estaba enseñando, dice, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo única de madre viuda. Lo acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. Cristo llega a esta ciudad que se llama Naín y encuentra a esta mujer que es viuda, y el texto es claro ahí, Lucas lo quiere dejar claro, una mujer viuda que solamente tenía un único hijo. No era una mujer cualquiera, era una mujer que se acababa de quedar sola, que se acababa de quedar sin nada en la vida. Cristo la ve sufriendo, que ha perdido lo más importante para ella, lo más valioso, y movido a compasión, le devuelve la vida al muchacho. La compasión movía a Jesús. Ver al otro en necesidad, angustiado, lo movía a Él a querer ayudarle. Marcos 1:41 nos cuenta una historia similar a esta, no de revivir, pero de sanar. Dice, y vino a Él un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo, si quieres puede limpiarme. ¿Y movido por qué? Movido por la pena, movido por la cuerda, para que me deje tranquilo. No. Movido a compasión, extendió Jesús las manos, lo tocó y dijo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra lo dejó y quedó
Y Mateo 20:34 cuenta una historia similar, no de lepra, sino de un ciego, a cual, movido a compasión, Jesús tocó sus ojos y recibió la vista. Cristo era compasivo. Cristo era movido a compasión constantemente en su vida y en su ministerio. Él veía una necesidad y él acudía y sanaba. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Ser movido a compasión. Hay una necesidad, yo puedo brindar la solución, yo la brindo. La compasión es una muestra de amor. Eso es algo que nosotros debemos imitar de la vida de Jesús. Jesús era manso, era humilde y era compasivo. Pero también, algo que Jesús tenía en su carácter es que Jesús también era valiente. Jesús era valiente y en su vida vemos su valor reflejado en muchos eventos alrededor de la historia. El pastor Miguel Núñez, hablando de esto, dice: Jesús siempre insistió en que todo hombre era responsable ante Dios y se colocó por encima de todo hombre común, imperio y potestad, llamándolos a someterse a su autoridad. Él era una amenaza para el imperio reinante. Nunca cedió a las demandas de los judíos, escribas, fariseos, Sanedrín, ni ante las autoridades que representaban el imperio romano. Era un rival que cuestionaba la autoridad y la forma de ejercer la misma. Jesús era valiente. A él no le importaba que tú fueras el sacerdote, no le importara que tú fueras el César, no le importara que tú fueras una muchedumbre de gente. Si tú estás violando la verdad, yo te voy a confrontar. No me importa. Y empezando su ministerio, el ministerio de Jesús, hay como dos grandes portalibros. Y los dos empiezan y terminan con una limpieza del templo. Él llega al templo, ve unos mercaderes que están ahí vendiendo y él empieza ahí de barata todo eso. Y en Marcos 11, del 15 al 18, nos habla del cierre de su ministerio, cuando Jesús lo hizo, y dice que llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús llega al templo, vean, acá hay este desorden. Pero mi casa es una casa de oración. El templo debe respetarse. Y ustedes lo que le han hecho una cueva de ladrones. No, esperen, yo no me voy a quedar callado. Ustedes pueden ser cientos. La verdad yo la voy a decir. Y volcó las mesas y sacó a todo el mundo de ahí. Porque Jesús era valiente. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, por temor a lo que van a decir, por caer en gracia a la gente, no, espérate, que son mis compañeros de trabajo, preferimos callarnos, cuando muchas veces se está vendiendo y comercializando hasta la misma palabra de Dios? Hemos sabido de conversaciones de gente en el trabajo que niegan, hablan mal de Jesús, hablan mal de la iglesia, y yo estoy calladito. No digo nada, pero ese no es el ejemplo que tenemos de Jesús. Jesús defendió la verdad, no importa de quién. Vemos que lo hizo con la multitud que vendían ahí, pero también lo hizo con los sacerdotes y los escribas. Él los confrontaba. Estas eran las autoridades del pueblo. Y vemos que él se sometía a ellos. Cuando ellos hacían la parte de dirigir los rituales del templo, Cristo cumplió toda la ley a cabalidad. Él se sometía a ellos. Pero cuando ellos hacían lo incorrecto, él los remataba. Y los confrontaba. Mateo 23, del 1 al 7, un texto un tanto largo, vemos a Cristo haciendo eso. Él dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, no solamente que él lo confrontaba a ellos, sino que él le decía a la gente: oigan, acerca de esto, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que ellos digan. Ellos se han sentado en la cátedra de Moisés, quiere decir, ellos se han sentado y tienen ahora la autoridad que tenía Moisés como sacerdote del pueblo. De modo que haced y observad todo lo que ellos digan, pero no hagáis conforme a sus obras,
porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por su nombre rabí. Cristo confronta a esta gente públicamente, no era callado. No, adelante todo el mundo. Ok, estos que están aquí, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque lo que ellos hacen es contrario a lo que ellos dicen, porque son unos hipócritas. Y vemos cómo en Mateo 23, más adelante, nos encontramos con los ay de Jesús con relación a esta gente, a los maestros. Y vemos cómo en Mateo 23, del 1 al 7, él dice de los fariseos, de los escribas, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, guías ciegos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Sois semejantes a sepulcros blanqueados. Jesús no tenía que ver. Jesús era valiente. Ustedes son los sacerdotes, es verdad. Yo los respeto. Pero ustedes son unos hipócritas. Ustedes dicen y no hacen. Piden, pero no dan ejemplo. Ustedes lo que están guiando ciegos. Ustedes lo que son es semejante a un sepulcro blanqueado. Que parece que está por fuera, está muy limpio, muy bonito, pero por dentro un sepulcro. ¿Qué es lo que hay dentro de un sepulcro? Un muerto. ¿Y el muerto? El muerto hiede. Eso es lo que son ustedes. Cristo no tuvo miedo en confrontar a los sacerdotes. Pero también cuando él se encontró con Pilato, delante de Pilato, él no tuvo miedo. Él fue valiente. Y el valor de Jesús confrontó a Pilato. Vemos en Juan 19, del 8 al 12, que dice, entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Las palabras eran que le decían que él era el rey de los judíos. Que eso es lo que él había dicho de él sí mismo, que él era el rey de los judíos. Y al escuchar esto, él se asusta y le pregunta, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado desde arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado, refiriéndose a los escribas y fariseos y a Judas. Como resultado de esto, oiga lo que pasó, como resultado de esto, Pilato no le dio entre la boca. No dijo, pero este tipo sí es freco. No, Pilato procuraba soltarle. El valor de Jesús hizo que al final Pilato dijera, pero espérate que no puede ser. Hay algo aquí. Este hombre tiene algo. El valor de Jesús hizo que Pilato, en vez de querer acusarle peor, castigarlo por su afrenta, y la verdad es que nosotros no entendemos esto, pero Pilato era el jefe en ese momento. Todo el mundo le tenía miedo, incluso los sacerdotes y fariseos andaban, mira aquello, con pleitesía, porque Pilato y el imperio romano estaba oprimiendo a lo que era el pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Y este hombre tenía autoridad para matarlo o para liberarlo. Y Jesús no tiene que ver con eso. Jesús lo enfrenta y dice lo que tiene que decirle. Vemos cómo Cristo tuvo valor para hablar a la muchedumbre, sacarlo del templo, para confrontar a las autoridades religiosas cuando estaban mal, para las personas de autoridad, si usted está haciendo lo correcto, yo te enfrento con la verdad. Y esa es la actitud que debe haber en nosotros, defender la verdad a toda costa. No importa que sea mi jefe, no importa que sea un amigo, la verdad yo tengo que defenderla con valor, porque es el ejemplo que tenemos de Jesús.
Pero también Jesús se fue paciente. Y eso es algo que vemos en su carácter. Él era paciente. En Juan 2, 3 al 4, y perdón que voy un poquito rápido, porque ya estoy un poquito tarde, son las 9:20 ya, entonces quiero acabar esto. Vemos que Jesús también fue paciente. En Juan 2, Cristo comienza su ministerio. Y el primer milagro de Cristo, la primera obra de Cristo, la vemos en Juan 2. Y es cuando Él convierte el agua en vino. Y vemos que, dice el texto, Juan 2, de 3 al 4, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí esto? Todavía no ha llegado mi hora. Cristo en ese momento tenía 30 años. Él era Dios. Desde que nació, Él era Dios. Desde que estaba en el vientre de María, Él era Dios. Pero Él fue paciente en esperar su hora. Esperar su tiempo. Esperar su momento para hacer cada cosa. Pero más adelante en Juan 7, que Él dice eso mismo. Dice en un momento, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Refiriéndose a que su tiempo de hacer lo que Él iba a hacer en ese momento todavía no había llegado. Porque Él era paciente para esperar los tiempos. Era paciente para hacer la cosa cuando tenía que ser. Cristo había podido empezar su ministerio a los 15 años. Pero Él esperó el tiempo oportuno para hacerlo. Pero también Cristo es paciente con los discípulos. ¿Usted imagina lo que es lidiar con un Pedro? Un tipo tan acelerado. Un tipo tan que tuvo el valor en un momento cuando Cristo dice que Él tenía que morir, de jalar a Jesús y confrontarlo. ¿Cómo tú dices eso? Y en vez de decirle, mira muchacho, ¿entiendes? Y sacarlo del grupo, Él tiene paciencia con él. Él les enseña y ve que esta gente, por más que Él le enseñe, esta gente como que no aprenden. Incluso en un momento Felipe, después de caminar mucho tiempo con Él, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Cristo tiene que decirle, pero Felipe, tanto tiempo tengo yo con ustedes y ustedes no han entendido que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él tiene paciencia con los discípulos. Y vemos también claramente cómo con Pedro, con todos, Él se mostró esperando. Él no lo fulminó, no lo desapareció, no lo cambió por otros, sino que aguardó el momento que ellos estuvieran preparados. Y Mateo 10, Mateo 14, nos encontramos con la historia, no la voy a leer, la voy a pasar un poco rápido. Cuando Pedro está en el mar y le dice a Cristo, Señor, yo quiero caminar contigo en las aguas, pero vio una gran tormenta y él duda. Y Cristo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Después de todo lo que yo te he enseñado que yo soy, de todo el poder que yo tengo, tú estás conmigo, ¿por qué tú dudas? Es más, ahógate ahí, muchacho, quédense, vámonos. ¿Entiendes? No, Él es paciente con ellos y esperó el momento adecuado hasta que ellos estuvieran preparados. Y contigo y conmigo Él es paciente. De la misma manera nosotros tenemos que ser pacientes. Esperar el tiempo correcto, aguardar en Él, confiar en Él y demás. Y por último, creo que este es el último atributo que quería traer de Cristo. También Cristo era un cuidador de los suyos. Y esa es parte de su carácter, ese carácter amoroso de cuidar a los suyos. Que yo creo que es importante que nosotros también imitemos y que aprendamos de Él. Juan 10:11 dice Cristo hablando de que yo soy el buen pastor. Y el buen pastor cuida a sus ovejas. El buen pastor está ahí para sus ovejas. El buen pastor muere por sus ovejas. Porque eso es lo que hace el buen pastor. Entonces Cristo, vemos como claramente Cristo dice, oigan, eso es lo que yo hago, yo cuido los míos. Él tiene un carácter protector. Él protege a los suyos. Y vemos como Él no es elitista en el tema de la protección. Si tú eres su oveja, aunque tú te apartes, Él te cuida y va por ti. Y lo vemos aquí, y hay 3 parábolas que Él hace en Lucas 15, que vemos la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo, donde nos quiere enseñar esto de Él, de cómo Él, el perdido, Él lo ama y va tras Él.
Él dice en Lucas 15:4, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que se ha perdido hasta que la haya? Y eso es lo que Cristo hace. Él cuida a los suyos. Y esa es la garantía que nosotros tenemos, que si nosotros somos de Él, permaneceremos hasta el final. Porque Él cuida a los suyos y Él va tras los suyos. Él va tras nosotros. El apóstol Pablo, hablando de esto que Cristo hace, de este amor por los suyos, dice lo siguiente en 2 Corintios 2:8. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre para que vosotros, por medio de su pobreza, llegáis a ser ricos. Cristo cuida tanto a los suyos, dice el apóstol Pablo, que Él siendo rico, siendo Dios, por nosotros se entrega. Para que ahora que nosotros le conozcamos, pudiéramos estar guardados y ser parte de Él. Cristo cuida a los suyos. Y un ejemplo gráfico que Él hace de cuidar a los suyos, lo vemos, y esto es sorprendente. A mí me sorprende esto. Cristo en la cruz, a punto de morir, ve a su madre, y Él hasta ahí en la cruz la sigue cuidando. Y Juan 19:26 dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo al que Él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Y le dice al discípulo, hijo, ahí está tu madre. Y dice Juan que desde ese día María estuvo con Juan. Desde la cruz me voy a morir, estoy crucificado. Yo todavía estoy pensando en la indefensa. Estoy pensando en mi madre que es indefensa y yo quiero cuidarla. Yo quiero guardarla. Yo quiero proveer para ella seguridad. Cristo es protector, Él cuida a los suyos. Y de verdad que cuando vemos estas características de Jesús, vemos que Él es manso, vemos que Él es humilde, que es compasivo, pero a veces valiente, que es paciente y protector. No nos queda otro que decir, Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú eres un Dios digno de imitar. Gracias porque tú eres un Dios digno de servir. Ayúdame a ser como tú, porque tú eres digno. Jonathan Edwards dice, la mansedumbre, la humildad, la obediencia y la renuncia de Cristo brillan aún más gloriosa cuando recordamos que es el eterno Hijo de Dios. Las cualidades humanas de excelencia que así admiramos en Él se vuelven excesivas y sorprendentemente más maravillosas cuando consideramos que es el Señor de los cielos y la tierra. Estas características de ser manso y humilde, de ser compasivo. Cuando yo le entiendo a luz, oye, pero tú eres Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú estabas de la eternidad. ¿Por qué yo merezco que tú tengas compasión de mí? ¿Por qué yo merecí que tú te comportaras manso y humilde? Su mansedumbre, su humildad, su obediencia. Es lo que nos permite a nosotros hoy tener esperanza. De que un día estaremos con Él y de que seremos sus hijos eternamente. Tim Keller, hablando de esto, dice, Jesús combina la más alta majestad con la mayor humildad. Se une al compromiso con la justicia, con asombrosa misericordia y con gracia. Y alguien decía recientemente que en Cristo, bueno, yo creo que lo hablaba aquí en una de las clases, que Cristo es un ejemplo de contraste abismal. Se une al mayor compromiso con la justicia, con asombrosa gracia y misericordia. Y revela una autosuficiencia y sin embargo una total confianza en su Padre. Nos sorprende ver ternura sin debilidad, audacia sin aspereza, humildad sin incertidumbre. Podemos descubrir por nosotros mismos sus convicciones inflexibles. Pero también, y voy a agregar también ahí, pero también su accesibilidad compleja, su insistencia en la verdad, pero siempre bañado en amor, su poder sin insensibilidad
integridad sin rigidez, pasión sin perjuicio. Cristo es un contraste que debe llevar a nosotros a querer postrarnos delante de Él y adorarle. Porque Él viene a cumplir la justicia de Dios, pero a la vez nos da misericordia y gracia. Porque Él viene a pagar en la cruz por nuestro pecado, porque Dios es justo, pero a la vez le dice al pecador, ven, yo te perdono. Es un Dios que al que le escupe la cara, Él le da la otra mejilla. Y eso es lo que hemos hecho tú y yo. Diariamente, cuando nosotros pecamos, estamos diciendo, Cristo, tú no eres suficiente. Hay otra cosa que es más importante que tú. Y aún así, Él sigue dándonos amor, dándonos gracia, para que mantengamos firme delante de Él. El carácter de Cristo es digno de imitar, y no solamente de imitar. Yo creo que, y es mi deseo aquí, que cada uno de ustedes aquí esta noche quiera salir de aquí con el deseo de, yo quiero conocer más el carácter de Jesús. Lo que yo puedo compartir en esta hora es poco comparado con lo que la Escritura dice acerca de su carácter, acerca de quién Él es. Entonces, mi deseo en ustedes es que hoy ustedes puedan salir de aquí motivados a querer profundizar en la Escritura para conocer más a Jesús, su carácter, cómo Él actuaba. Cuando lo maltrataban, cómo Él reaccionaba. Cuando le venían con un tigueraje, como venían los escribas y fariseos de vez en cuando, cómo Él les reaccionaba hacia ellos, cómo se comportaba. De forma tal que podamos ser más como Él. Ahora, yo quiero preguntarte para cerrar esta noche. Cuando tú miras el carácter de Jesús, yo quiero que te preguntes a ti, entre tú y Dios, ¿qué tanto nos parecemos a Él? Cuando tú te ves en el espejo de Cristo, ¿qué tanto te pareces a Él? Tu forma de actuar, tu forma de reaccionar, tu forma de pensar, ¿qué tanto nos parecemos a quien Él es? Yo no sé tú, pero yo estoy quemado. Yo quiero ser honestos. Yo estoy quemado. Quemado estamos. Pero gracias que en Cristo hay esperanza para los que estamos quemados. Que Él nos sigue mostrando amor y misericordia. Y me dice, ok, está quemado, pero no te quedes ahí. Estudia y ven. Y cuando te mires en el espejo, tú no te vas a parecer a mí. Porque estamos en un mundo caído. Tengo una naturaleza pecaminosa. Pero por lo menos en algo, por lo menos la barbita se me va a ver un chismá. Me parece un chismá la barbita. Estoy siendo más compasivo como Jesús. Quizá la nariz un poquito, mira, estoy siendo más humilde como Jesús. Los cabellos, wow, estoy teniendo más mansedumbre como Cristo tenía. De forma tal que nosotros nos veamos en Él cada vez más, nos parecemos más a cómo Él vivió, a cómo Él actuó. Entonces, es mi deseo, hermanos, que tanto ustedes como yo, cada día más, podamos honrar y ser más como Cristo.